nosotros a Antonio Cruz, quien es experto en tema de casilleros y también en importar artículos al país. Antonio, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo puede hacer una persona para calcular el valor correcto ya de un artículo aquí puesto en Costa Rica, con el impuesto y con el transporte también? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Les comento que una persona puede calcular cuánto cancelaría de impuestos con solo tener el valor del artículo, el peso del artículo y una descripción exacta. Las compañías de entrega rápida generalmente tienen una calculadora que le permite al usuario calcular de manera efectiva el monto a cancelar en su totalidad. Sí, justamente algunos de los artículos que quedan en los casilleros, como el que él maneja, las personas podrían comprarlos de manera más barata. ¿Al cuánto tiempo, por ejemplo, ya se puede declarar un artículo como que está en abandono? Correcto, Melissa. Normalmente las empresas tienen políticas y ellas van de los 30 a los 60 días en los cuales el artículo, una vez que no es reclamado por el cliente, puede pasar a posesión de nosotros y nosotros podemos venderlos realmente a precios muy baratos, porque la idea es simplemente recuperar el valor de nuestros servicios que incurrimos. Claro. Don Antonio, ¿y aplica el mismo impuesto? Eso sí, nada más para tenerlo muy claro, que yo debo de pagar ya sea por un PlayStation o por un peluche, o eso se calcula por el precio propiamente. No, la autoridad competente en Costa Rica maneja varias partidas arancelarias. Estas partidas arancelarias dependen mucho del valor del artículo y del tipo de artículo que tiene. Hay partidas que van desde el 14%, artículos que van hasta el 50% y resto por ciento. Entonces, básicamente, lo que nosotros tratamos de identificarle al cliente es, por ejemplo, hay artículos como una tablet, que es en una caja muy pequeña, la cual prácticamente no pesa ni 1 kilo, pero su valor puede ser muy alto. Entonces esto posiblemente sea un paquete que relativamente sea un poco más caro en el mercado, pero muy barato traerlo por internet. Podemos tener artículos como zapatos, se pueden traer diseños exclusivos. Este es un artículo, esto puede ser hasta ropa. Esto es para una clienta que va para Estados Unidos y necesita ropa térmica, entonces la manda a traer para no andar en carreras cuando anda por allá. La variedad de artículos que uno puede traer van desde losas sanitarias. Hay gente que trae losas sanitarias de marcas reconocidas, las cuales funcionan de una manera muy interesante. La gama es intensa de lo que uno puede traer. Esta es una ropa de marca que normalmente es muy común en el mercado y ellos tienen la cualidad de mandar paquetes muy concisos y muy pesados, digámoslo así, pero el valor del artículo es relativamente muy barato. Comprar de manera inteligente es escoger un adecuado proveedor en su compra. Don Antonio, le agradecemos muchísimo la información y creo que nos queda más claro el tema, hacer bien los cálculos para no llevarse ninguna sorpresa con el precio final del artículo aquí en Costa Rica. Muchas gracias. Buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, bueno, ya estamos esperando la época lluviosa. Sí. Entonces, empieza la preocupación en el jardín. ¿Qué va a pasar con mis plantas? Porque vamos en esa transición. Es que yo creo que lo que preocupa a doña Marcela es que cuando llueva se nos dañe la flor y se nos marchite. Entonces, ¿qué hacer? Hay dos tipos de plantas de flor, por decirlo así. Hay una que está deseando la lluvia para dar y dar flor, como es el caso de las chinas. Qué linda. Y hay otras, como decir, estas, que si les cae un exceso de lluvia, no es que la planta se nos va a morir o no nos va a dar flor, sino que esta floración, en lugar de durar 12 días, nos va a durar tal vez unos 8 días. Ok, entonces es la época ideal para sembrar cierto tipo de plantas. Claro que sí, porque cuando empieza la lluvia, nos tenemos que despreocupar del riego. ¿Y cuáles son las que uno podría sembrar durante esta época? Ok, todas estas que tenemos aquí, o si tenemos las plantas de flor, las podemos sembrar perfectamente. Pero ¿cuál es el cuidado que debemos de tener siempre? El drenaje. El drenaje de la planta. En ninguna planta
el agua puede quedar estancada, ya sea en maceta o ya sea en el suelo, la podemos Hay hacer. que fluir. Tiene que el agua Ahora, drenar. yo por ejemplo veo esta tierra, ¿verdad? Que Correcto. se trae aquí, si podemos observar, tiene bastante sustrato, ¿verdad? correcto. ¿Qué es lo que lleva esta tierra para de que la flor siempre tenga ese bonito color? Ok, esta tierra tiene granza, carbón molido y está colada y desinfectada. Y está fría. Colada Está y fría. desinfectada. Sí, ¿Con sí. qué la desinfecta? Entonces, existen productos orgánicos con que yo la Ok. puedo desinfectar. Si quiero sacar, tierra de mi jardín, qué sé yo, y usarla, la puedo desinfectar con agua hirviendo, por ejemplo. Bueno. Y siempre es importante desinfectarla porque no sabemos si esa tierra que estoy sacando puede tener algunos elementos patógenos o algún hongo que pueda contaminar a la planta. Entonces, siempre que vamos a utilizar tierra, la vamos a desinfectar. Ahora, Grasa, esto que usted carbón. tiene aquí, ¿en qué momento se le pone? Ok, esto que tenemos aquí es la nutrición de la planta. Este es el abono. El abono. ¿Por qué es importante el abono? Porque ella, para dar flor, bueno, necesita sol, Ujú. que en esto, que es el requisito. Esta siempre tiene que estar al sol directo. Y los nutrientes para ella producir la flor. Muchas veces tenemos plantas que decimos, qué raro, esta no me está dando flor, no sé por qué será. Puede ser una deficiencia de nutrientes. Entonces, puede ser abono orgánico, puede ser abono no orgánico, puede ser abono foliar, pero siempre es importante colocárselo. ¿Cada cuánto? Ok, por ejemplo, este que es en bolitas, este es abono granulado, se lo vamos a colocar una vez al mes. Ok. Y se pone así directamente Entonces, en la tierra, por ejemplo. Si tenemos la planta, nunca la vamos a poner, por ejemplo, en el puro tallo de la planta. ¿Por qué? ¿La quema? La quema, es como intoxicar la planta. Saturarla. Entonces, si yo pongo el abono directamente aquí, lo voy a quemar, ya sea en suelo o sea en maceta. Si las tengo en A ver, maceta, póngalo, ¿Dónde no? Pongámoslo donde no debería. donde no es aquí, en el puro Porque la quema. tallo. Ahí no. Ahí no, y ahí también va a ser contacto directo con la raíz, entonces ahí se va a quemar. Ujú. ¿Y cuál sería el lugar Entonces, correcto? aquí El Hagámoslo lugar en este. correcto, ya sea en el suelo o en la maceta, siempre al borde. Alrededor. Ah, ok. Entonces, ese es si el aquí toque. está la planta, la tenemos en suelo, medimos una cuarta y lo colocamos. Y si está en maceta, lo vamos a colocar al puro borde de la maceta. Ahora, cuando yo vaya a regar la planta, ¿va a haber algún problema, doña Marcela? No, al contrario, la fertilización o este tipo de abono empieza a actuar con el agua. De ahí lo Entonces, pueden ver donde está todo puesto Alrededor justamente de la alrededor. maceta. Ahora, alrededor de la maceta o si está en el suelo, le medimos una cuarta y lo colocamos. Ahí se ven las pelotitas Doña azules Marcela. en la orilla justamente, ¿verdad? Para que no vayan a quemar la mata. exacto. Exactamente. Estas plantas tan bonitas que están acá, Ujú. ¿cómo las sembramos? ¿Por medio de hijitos, semillas? Ok, esta la podemos reproducir por semilla. ¿Cómo se llama? Esta se llama astromelia. En esta Ajá. tenemos gran variedad de colores. Es muy hermosa. Ahora, Sí, lindísima. entonces, Preciosa. otro cuidado que debemos de tener en época de lluvia es estarle revisando, por ejemplo, que la flor que ya le pasó, tenemos que estársela cortando. Aquí me traje una tijera. ¿Por qué? Porque la planta va a gastar la energía En la tratando flor. de mantener vivo eso. Y entonces cortamos lo que esté marchito, vamos a buscar, ¿Cuál por Es como ejemplo, despuntarse el cabello, ¿verdad? algo así, algo así. ¿Por qué? Porque esa energía la ocupamos en producir botones nuevos, Ahora, no en mantener viva esa planta. ¿dónde vamos a cortar? Ok, por ejemplo, vamos a Todas ver. están lindísimas. Ahorita todas están con bastante flor, entonces Sí. vamos a este que A está ver, más alguna abierto. ahí. Entonces, Ajá. este es un ramo. Entonces voy a cortar Pero para dejarlo en la alacena de la casa. por ejemplo, aquí arriba donde empiezan a nacer el par de hojas, esto es una yema. Ajá. Entonces voy a cortar Aquí aquí. abajito. Abajito Así. de la pero yema. déjelo ahí porque eso usted lo pone en la casa en un vasito, ¿verdad? Hermoso, Y se va a se ve ver precioso. lindísimo. Hermoso. ¿Cuánto tiempo nos podría durar una flor como esa? Esta nos puede durar hasta 12 días. Y 12 siempre estarle revisando las plantas, quitarle las hojas secas, quitarle las flores secas, revisarlas por debajo, porque es muy normal que como estas hojas vienen brotando, las hojas de abajo van a perder ya cumplieron su ciclo de vida. Entonces, estarlas revisando por abajo, quitarle las hojas secas, lo que ya Deshiervar. vemos más feillos, muy importante. Cuando las tenemos en jardín, a veces nace la hierba debajo de la planta. ¿Qué pasa con esa hierba? Esa hierba nos va a servir como refugio para insectos, para plagas. Entonces, siempre que esté una planta en el jardín, vamos a quitar toda
Para evitar todo las el plagas. monte que esté debajo de ella. Claro. Perfecto. Doña Marcela, muchísimas gracias. Gracias a Nos ustedes llenó de por color la esta invitación. Doña mañana. Marcela, con permiso, una flor para otra flor, Ay, compañera. muchas ¿Quién se le regala a usted? Gracias, vea. ¿Cómo están? Muy bien, Permiso. muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué se puede hacer con mango? Con mango se pueden hacer tantas cosas realmente deliciosas, usualmente que es con sal y limón, ¿verdad? Que es lo que la gente lo come. Así, apearlo del palo. Exactamente, pues hoy tenemos queque, tenemos volcado, tenemos arroz con leche de mango. Empecemos Arroz con con leche. este Ajá. queque que se ve buenísimo. Eso es un volcado. Ese es un volcado. Este es el volcado. Exactamente, por lo general se hace con piña, pero en este caso tenemos pedacitos de mango para hacerlo tipo volcado. ¿Se mango es deshidrata delicioso. el mango? Delicioso. Verás que en este caso no, simplemente lo que vamos a hacer es trocearlo en la forma deseada y lo utilizamos. No necesitas deshidratarlo en ese caso. ¿Y cómo realiza usted el pancito que está debajo? Yo pongo un molde, le pongo papel encerado para que no se quede pegado, Sí, muy claro. importante. Un poquito de azúcar, que en este caso es blanca o puede ser morena, las tajaditas y la mezcla. Entonces cuando le das vuelta, queda en Queda esta fresquito. presentación. Apenas para el Exactamente. cafecito de la Agarre volados tarde. que usted ahora vive en la ciudad de los mangos. Para Sí, que los haga en la casa, exactamente, a María Cris. sacarle provecho. Este de aquí no es un volcado. Ese no es un volcado, sino que hicimos una masa. Dentro de sus ingredientes está el mango, ¿verdad? Usualmente en los queques usamos jugos, usamos otro tipo de líquidos. Saborizantes. Exactamente, un saborizante. Y aquí está el mango y en la parte de arriba son trocitos. Doña Candy, digamos, en ese caso va a haber trocitos por todo el pastel, lo que quiere decir que cuando nos lo comamos vamos a sentir. Exactamente. En todo Ahí usted lado. puede decidir en casa. Por ejemplo, vea lo que aquí yo corté uno y está en la parte de arriba. Sí, eso te iba a decir, es el Exacto. mismo. Es el mismo, solamente queda en la parte de arriba, pero ustedes también pueden poner en la mezcla, ya sea de esta forma o deshidratado para que no tenga peso. Candy, Una ¿cómo hacer maravilla. cuando uno mete el quequito al horno para que no se nos queme el mango que usted va a poner en la parte de arriba a la hora de broncearlo, digamos? Este, por ejemplo, tiene un promedio de 40 minutos en el horno, más o menos, y me queda así. Si usted ve que ya se está empezando a quemar, póngale un pedacito de papel aluminio en la parte de Ok, arriba. y con solo eso. Exacto, no se te dora y no hay ningún problema. Pero ahí sí se ve muy bien y muy rico. Ahora, este postre que tenés por acá, ¿cómo lo hiciste? Ese es un cheesecake, Un cheesecake. de mango, exactamente. Tiene una base de galleta que ahí la podemos ver y la base tiene obviamente queso crema, tiene la fruta como tal, tiene leche condensada y otros ingredientes para lograr que tenga la consistencia. O sea, la base también tiene mango. La base, no, la base es galleta. Ah, es galleta. Pero yo calculo que le puedes poner también unos trocitos de mango deshidratado y queda espectacular. Darle sabor. Darle Candy, sabor. ¿cómo se logra este craquelado que usted le hace aquí? ¿Cómo Ajá. ese, verdad? Ese Marmoleado. veteado. Ese simplemente lo que hacemos es procesar el mango como tal, que tiene mucha agua o le pueden poner un poquito y se lo ponen encima y le hacemos así como unos circulitos. ¿Qué, para como que un palito quede de más- dientes? palito. Un palito Ajá. de dientes. Bueno, ahí está, ese es el secreto. Ahora, ¿cómo se prepara el mango? ¿Cómo se alista para hacer un postre de este tipo? Depende de lo que usted quiera realizar. No hay ningún proceso súper complicado Ok. detrás, porque en realidad aquí todo está usado 100% natural. No lo sometí a ningún proceso de cocción previa ni nada, pero depende de lo que esté haciendo. Tal vez si necesitas mezclar con azúcar y cocinar, pero acá está todo natural, Es digamos. que el mango ya por sí mismo es muy dulce y muy rico. Exactamente. La fruta, cuando usted la elige en la feria, digamos, o en el supermercado, ¿usted en qué se fija en el mango? Usted Esa dice, parte es súper tiene que importante. estar maduro, tiene que estar Sí. verde, pasado. Y aquí tengo tres, digamos, tengo por ejemplo este que está más Pintón. madurito, Pintón. sí, y muchas veces puede estar pintón por fuera, pero no tiene la consistencia por dentro, ¿verdad? Ok. Hay que tener cuidado. Este, este es otro tipo, ¿lo ves? Permiso. Este es Sí. Verde, verde, Ajá, verde. verde. por está verde fuera. por fuera, pero está perfecto para trabajar. Qué Está curioso. dulce y está suavecito. ¿Cómo saberlo? Porque uno exactamente. lo ve y uno dice, este es un mango cele. Lo por tocas un por poquito, afuera, ajá, ¿verdad? ves, por Sí, se ejemplo, siente este- suave, tal ajá, vez. Este es el mismo y ve, yo puedo marcarle ahí un poquito. Manosear un poquillo el mango Ajá, para un ver cómo poquito está. nada más. Tantearlo, ¿Verdad? tantearlo. Tantearlo. Un Ahora, poquito nada más. aquí hay otro cheesecake diferente. Este es un pie. Ese Me es picó un una pie. amiga. Ajá. Ay, hijo de Dios. Ahora, El ese- pie. Este es un pie, tiene igual una base de galleta, con la diferencia de que en este caso pues no tiene queso crema porque son como postres diferentes. Ahora, este es el mismo que está por acá. Ajá, ese está para que lo puedan ver por dentro cómo queda partidito y el color que tiene no es ningún tipo de colorantes, es el mango que es me da el ese mango tono. como tal. Exactamente. Ahora, en esta parte de acá también tiene revuelto un poquito del mango, Tiene en la parte mango, blanca. tiene pulpa, exactamente. Y es el que me da el color y ya cuando lo Y el pruebas sabor. tiene ese sabor excelente. Que exactamente. además es delicioso, pero también nos trae un arroz con leche. Un arroz con leche, exactamente. Y en ese caso tiene la pulpa
del mango como tal, que está procesada y puesta de una vez. No se lo va a cortar, no se lo va a dañar y queda mango 100%. ¿En qué parte del proceso le pone el mango al arroz con leche? Al puro final. Al puro final. Al puro final, para que no le afecte cuando está reventando el arroz. Ok. Entonces, haces el proceso normal de cualquier arroz con leche y al final le vamos a poner la pulpa. ¿Pero solamente en la parte de arriba o lo revuelve Lo todo? mezclamos para que tenga un sabor completo a mango todo el arroz con leche. Picadito. Procesado. ¿Procesado Exacto. cómo? lo En procesas? procesador o lo puedes hacer en ok. licuadora. Si usted O no tiene un licuadora. procesador en casa, hágalo en una licuadora. No hay ningún problema. Eso sí, tal vez colocarle un poquitito de agua porque si no se nos funde Sí. la licuadora, ¿verdad? Y para ir entonces moviéndolo con cuchara de madera, tal vez. Yo o- utilizo cualquier tipo Ok. de cuchara, no hay ningún problema, pero en ese caso lo que hay que hacer es cuidar que no se nos queme, Ok. no se nos ahume, porque lastimosamente el arroz con leche cuando ya empieza a ahumarse, Ay, no sí. tenemos cómo recuperarlo. Entonces yo diría, hágalo normal, quítelo del calor, póngale el mango, revuelva y si quiere lo vuelve a poner un poquito más. Está rica esa idea para todos que nos encanta el arroz con leche. Ahora, cuénteme un poco sobre este postre. ¿Cómo hizo usted para hacer la parte del relleno? La parte del relleno, esa es, digamos, lo que utilizo es un molde, ¿Un molde? que en este caso es redondito. Puede ser un desmoldable, ¿verdad? Que son muy tradicionales, o un aro, o hasta un molde que usted tenga en la casa para hacer queque, le pone plástico y ahí lo puede hacer. Entonces lleva ciertos ingredientes que a lo largo de unas horas lo que va a hacer es endurecerse, por decirlo así, o cuajar y me da la forma del molde que yo trabajé. Ahora, los ingredientes que utilizó acá para hacer la parte blanca, además del mango, Tiene mango, tiene cierto tipo de leches, tipo leche condensada, puede trabajar leche evaporada, puedes trabajar ciertos ingredientes para darle ese tipo de ¿y textura. cómo hace usted para que quede así? Eso gelifica a través del mango también y un poquito de gelatina. ¿El mango ayuda a que se vuelva un poco gelatinoso? Un poquitico ¿Le da un en realidad. toquecito? Un poquitito, pero sí necesita otro refuerzo para que tenga que pasar, por ejemplo, que usted lo tenga en una actividad un par de horas sin que le pase absolutamente ¿Y nada. cómo hace la base, la parte de abajo más durita? Esa es la tradicional galleta, que por lo general nosotros trabajamos con algún tipo de galleta molida, la que usted quiera, y un poquito de grasa. Y grasita también. Mantequilla. Una mantequilla. Mantequilla. Y eso lo pone en la parte de abajo y le da vuelta. No, eso lo ponemos en la parte de abajo, ponemos el relleno y después desmoldamos. Por eso Ok. el desmoldable es más fácil. Sí, porque claro, nada más los lo que se abres. quitan alrededor. Exactamente. Ay, sí, porque si no se le desbarata a Porque uno si no se la desarma. torta. Y Exactamente. qué pesar, qué lástima. Sí, Ahora, ¿dónde después la de pueden muchas horas de contactar? trabajo. Nosotros tenemos nuestra escuela y academia en Barba de Heredia. ¿En Barba? Tenemos una tienda exclusiva de todo lo que son insumos y suministros para pastelería. Y aparte tenemos nuestros cursos. Cuando tenemos la amable invitación para giros, todo lo que nosotros traemos acá lo tenemos en un recetario digital que vendemos. Entonces, en los números que aparecen ahí en pantalla nos puede preguntar bien el paso a paso de cómo se realiza todo lo que está acá. Excelente, Candy. Muchísimas gracias a por usted. endulzarnos esta mañana. Con todo gusto para servir. está que pasando? sí. Este 15 de mayo en Ginebra se emitió un comunicado y donde dice que, todo lo que es sustituto del azúcar no produce a largo plazo ningún beneficio sobre la salud. ¿Qué significa eso? No tiene ningún nutriente, no tiene ningún beneficio y sobre todo dice que es importante que sepamos que la posibilidad de una diabetes tipo 2 está en la puerta. Y te voy a decir una cosa. El problema de Costa Rica es que estamos diagnosticando como médicos nosotros 26 casos diarios de diabetes mellitus. Sí, que es una cifra sorprendente. Teresita, Qué ¿qué sorprendente. pasa, por ejemplo, cuando alguien quiere bajar de peso y lo primero que hace es eliminar el azúcar, ¿verdad? Y decir, bueno, no, lo que ahora yo voy a hacer es No. consumir sustituto de azúcar para bajar de peso, ¿verdad? Endulcorante, digamos. No, generalmente se ha visto que hay varios estudios que se ve donde la persona que solo toma o utiliza edulcorantes tiene una necesidad más de azúcar. O sea, esto produce en el cerebro una situación muy interesante. Da como una llamada de alerta donde dice quiero más azúcar, pero azúcar de la corriente, mala o de de la la mala. Bueno, no es ni mala ni buena, pero no es lo mejor para la salud. Ahora, sí es muy importante que sepamos que el consumo excesivo de azúcar en nuestro organismo, ¿sabes qué produce? Falta de memoria,
no nos concentramos. Hay un déficit atencional, que si usted tiene déficit atencional y consume mucho azúcar, eso se va a agravar. Ahora todo tiene explicación, doctora. Ahora todo tiene explicación. Ahora, existen algunos mitos, ¿verdad?, de qué nos puede provocar estos endulcorantes que todo el mundo consume a ver, en el café de la mañana, en el café de la tarde, inclusive cuando se hace algún fresco de mora o de casa en la casa. Entonces, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué posibilidades hay de que esto nos pueda provocar cáncer, por ejemplo? Bueno, hay una posibilidad, todos los estudios están por eso la Organización Mundial de la Salud dice y da una alerta. Dice, gente mundial, o sea, a nivel mundial, sepan que esto no es bueno para la salud. Tiene ciertos efectos adversos y sobre todo, ve qué interesante, puede producir diabetes mellitus. Y el cáncer ¿de qué se alimenta? De las células que están dañadas. Exactamente, y de azúcar sustituta que el organismo piensa que sí es azúcar. Entonces, doctor, una persona que de repente pues quiere, ¿verdad?, bajar de peso, pero usted ahora que dice que el organismo, ¿verdad?, piensa que sí es azúcar, ¿por qué? ¿Cómo es eso? Bueno, porque es una forma de engañar al cerebro. El cerebro es un órgano muy importante, muy interesante, y él va a necesitar, él vive, obviamente, y necesitamos azúcar, obviamente, todos los días, pero azúcar buena. Vea, le voy a contar algo. En 1998, la Organización Mundial de la Salud declaró la obesidad como una enfermedad. ¿Qué significa eso? Que a nivel mundial, el 30% de la población a nivel mundial tiene obesidad o sobrepeso. Entonces, ¿qué significa eso? Es una epidemia. Es peor que la pandemia porque es algo que no dice nada, todo el mundo lo ve normal y al fin y al cabo te mata. Entonces, ¿qué es lo importante? De manera silenciosa. Entonces, ¿qué es lo que, si usted quiere perder peso, si no quiere comer algo sano, etcétera, qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir entre carbohidratos de rápida absorción y carbohidratos de lenta absorción. Para entender bien esto de la OMS, ¿cuál es el perjuicio que causa? Los edulcorantes, el azúcar artificial. Los edulcorantes, obesidad, y aparte de eso no tiene ningún componente nutricional. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos algo que nos nutra, que tenga algo. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar, esto que está aquí, que es tan importante, es azúcar que es cruda, pero tiene complejo B, potasio, sodio, magnesio, o sea, tiene algunos elementos que son importantes que necesitamos para nuestra división celular. No son calorías, ¿verdad?, vacías, pero a ver, no son calorías vacías. ¿Qué hace? Porque un diabético no podría consumir eso por más beneficios que tenga. El diabético tiene que acostumbrarse a utilizar la menor cantidad de azúcar posible y sobre todo aprender un poquito de nutrición. ¿Por qué razón? Porque todo lo que nosotros vamos a comer, que sean, por ejemplo, granos, arroz, todo esto se va a convertir en azúcar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un diabético? Un diabético lo que tiene que hacer es disminuir la cantidad de azúcar, o sea, no utilizarla, en su defecto, tratar de no utilizar tanto edulcorante y, sobre todo, comer todo lo que sea carbohidratos de lenta absorción. Ahora, doctora, usted dice que todo esto, digamos, el arroz, por ejemplo, se convierte en azúcar. Lo que pasa es que cuando nos lo comemos no nos sabe azúcar. No nos sabe azúcar. Entonces, ¿verdad? Ahí es donde está la alerta, porque tal vez una persona dice, no, es que yo me quiero comer algo dulce. Algo dulce, exactamente. Y sobre todo, te voy a decir una cosa, todo lo que tiene que ver con este tipo de azúcar, porque mira, este tipo de azúcar es completamente refinada, ¿la ves? Pasó por un ultraproceso. Todo esto produce una adicción interesante en nuestro organismo. A ver, doctora, repasemos un día de un diabético en cuanto a endulzar algo, ¿verdad? Okay. ¿Cómo funcionaría? ¿Cuál es el ABC, digamos? Ok, él puede despertarse, tomar su cafecito, tomarlo con la menor cantidad de azúcar posible. Ojalá negro. Ojalá negro, ¿verdad? Comerse su tostadita de pan integral con un pedacito de queso, eso no es ningún problema, se come eso, se come frutita en poquita cantidad, esta cantidad. Hace un poquito de ejercicio, a media mañana tiene que tomar algo, sí, una merienda, ¿verdad? Obviamente puede comer una galleta sin azúcar. Todo tiene que ver con el azúcar, porque el diabético metaboliza todo de manera más, tiene más metabolismo y todo eso aumenta la cantidad de azúcar. Imagínense que la UNICEF en el 2020 nos dijo, le dijo a Costa Rica que tenía que aprender a comer mejor. Nosotros estamos elevando las cifras de diabetes, de hipertensión y de obesidad y sobrepeso, sobre todo que estas son patologías que van a acompañar al COVID.
Claro, que en su defecto nos iba a que nos afectar aumenta más. y aumenta la mortalidad. Ahora, doctora, una persona que está en proceso de adelgazar o de perder peso, ¿cuáles son los pasos si no debería de utilizar, digamos, sustitutos? No, entonces que use este tipo de azúcar, que es cruda, o que trate de, si va a usar la corriente, que es esta, la use, digamos, por ejemplo, si yo tomo una tacita de café y yo tomo con esa tacita de café 2 cucharadas de azúcar, tomemos una únicamente. O sea, disminuyamos a la mitad todo lo que vamos a utilizar para endulzar. Al principio nos va a saber feo, nos va a hacer, ay, me falta el azúcar, me falta, pero el organismo se va acostumbrando. No es necesario acumular este tipo de paladar. El paladar hay que educarlo. Doctor, y si usamos directamente el stevia, la caña, el anís de estrella o la caña de azúcar. Puede ser directamente. Puede ser una mejor opción. Ahora, en los diabéticos, para que no lo habíamos dicho, sí podemos utilizar con mejor, o sea, tiene mejor aceptación la stevia, ¿verdad? Pero así directo de la planta, digamos, arrancando la hojita. No, tiene que procesarse. Esto no se puede utilizar así, tiene que tomarse procesado, porque así no produce ningún efecto. Lo que necesitamos es que sea procesado y que venga ya listo para que lo utilicemos en el hogar. Ahora, es muy importante, con todo esto que estamos hablando, ¿por qué es tan importante el azúcar? Porque nosotros todos buscamos algo dulce. Ay, qué rico, comemos algo salado y después de almorzar. Después de almorzar necesitamos algo dulce. Algo dulce. Exactamente, entonces es el cerebro diciéndonos, necesita magnesio o necesita cloruro. Entonces, cómase algo, un pedacito de piña, coma un pedacito. Aquí trajimos, vea qué rica la frutita. Mucho color. Mucho color, exactamente. Y son frutitas que necesitamos y que nos van a bajar la saciedad del azúcar. Ahora, por ejemplo, cuando usted dice, el cuerpo nos pide algo dulce, por ejemplo, después de almorzar, ¿por qué es? Muchas veces baja el nivel de magnesio y lo estamos interpretando como que necesito algo dulce porque tengo una hipoglicemia. No, acabas de comer, tenés una gran cantidad de comida. O sea, hiciste una buena ingesta, pero lo que necesitas es como sellar esa comida, que es como que el punto final que le falta a uno. Entonces, uno puede tomar un poquito de frutita y comerla perfectamente. Existe la gelatina sin azúcar, existe un montón de postres que vienen ahora y que tienen una gama exagerada para que podamos coger un pedacito y nada más lo probemos y eso es todo lo que necesitamos. Nada más la sensación del dulce. O sea, es sentirlo. Es sentir el dulce, nada más. Repasemos esto que tenemos aquí y sus efectos, ¿verdad, doctora? Porque, por ejemplo, esta cuchara, la primera, es azúcar refinado. Sí, es azúcar refinado. Es la más mala. No tengo nada en contra o sea, no tengo ningún problema con esta industria, pero no nos hace bueno al organismo. Definitivamente es la que activa en mayor cantidad toda la parte negativa del páncreas. ¿Qué significa eso? Eventualmente vamos a tener azúcar, diabetes. Ahora, esto que tenemos aquí es stevia procesada. Eso es lo que deberíamos de consumir todos. Se supone que sí, pero ya ahora, como vemos que la Organización Mundial de la Salud nos dice que no es tan bueno, tenemos que hacerlo igual y tenerle igual de cuidado que le tenemos al azúcar. ¿Pero existe alguna alternativa natural? La alternativa natural, sinceramente, la fructosa, sacarosa o la stevia, pero en pequeñas cantidades. Entonces, digamos, si uno tuviese stevia en la casa y la procesa uno mismo, ¿se podría? Sí, se podría, claro. O sea, digamos, para hacerlo de una manera más natural y no tener que ponerle ningún componente químico. Bueno, y ahora, gracias a Dios, tenemos todos estos tutoriales de YouTube, entonces tenemos la posibilidad de tener la opción de procesarla. De saber cómo hacerlo. Ahora, el azúcar blanco, que ese es muchísimo más común, ¿verdad? Que es lo que la gente llamaría el azúcar normal. El azúcar normal es exactamente esto, es exactamente igual a esto, solo que esto tiene contenido nutricional, o sea, esto no tiene ningún valor nutricional. ¿Qué significa eso? No tiene ni el complejo B que tiene el azúcar crudo, ni tiene sodio, ni potasio, ni ningún otro oligoelemento. Ahora, doctora, usted dice que se puede utilizar un sobrecito de la stevia, ¿verdad? O los endulcorantes, pero con cuidado. ¿Cuántos con cuidado? ¿Cuántos sobrecitos? O sea, un sobrecito, nada más. ¿Por porción? Por porción. Si yo tengo una tacita, es más, si usted tiene una tacita de café, lo pueden usar exactamente con un sobrecito, no necesita más, queda súper dulce, queda riquísimo. Y hay muchos de los postres que ahora están utilizando y que se están haciendo a nivel de la industria que utilizan este tipo de edulcorantes naturales.
Pero entonces, doctora, por ejemplo, si yo me tomo 3 cafés, digamos, uno en la mañana, uno después de almorzar y uno en la tarde, puedo utilizar un sobrecito por cada café. O sea, me tomaría 3 sobrecitos al día. 3 sobrecitos al día. Que eso no se traduce en demasiada cantidad calórica, sí, como si lo hace de forma muy crónica, va a tener la posibilidad, según la Organización Mundial de la Salud, de producir a largo plazo una enfermedad como la diabetes. Ahora, con esto que dice la OMS, ¿qué se le podría recomendar a los diabéticos? ¿Cuál sería el camino, verdad? Porque son los que están más preocupados, porque esto era la alternativa, la solución a sus problemas. Exactamente. Bueno, que como habíamos dicho, que utilicen la stevia, ¿verdad? En pequeñas cantidades, o que utilicen este tipo de azúcar cruda. Azúcar moreno. Azúcar morena. Ahora, si se van a comer un quequito, van a hacer, no sé, un volcadito de mango como los que teníamos ahora, ¿se puede endulzar con esto? Exactamente, no con azúcar. El azúcar no, porque te voy a decir algo. Hay algo muy importante que los diabéticos tienen que saber. Hay alimentos que tienen alto índice glicémico y hay alimentos que no tienen tan alto índice glicémico. ¿Cuáles son los alimentos que tienen alto índice glicémico? Las harinas. Las harinas, entonces, todas las P, pan, papa, pasta. Esas son las 3 cosas importantes que tienen que saber. Si yo como pasta, no voy a comer arroz, no voy a comer frijolitos, no voy a comer otras cosas, solo me como la porcioncita de pasta, como mucha ensalada y después me como una frutita. Así es como deberíamos de comer. Y el plato se debe dividir en 4. Ahora, usted dice que metamos la fruta, pero ¿cuál es la fruta ideal? Porque algunas tienen más azúcar que otras. Hay unas que tienen. ¿Cuáles son las frutas? Muy importante eso. ¿Cuáles son las frutas que no debe comer un diabético? No debe comer ni banano, ni la uva, ni el mango maduro. Ninguna de esas 3. Entonces, ¿cuál es la fruta ideal? La fruta ideal es la que cabe aquí, porque todas tienen azúcar, todas tienen fructosa. Entonces, es lo que cabe aquí, esta es la porción. Al fin y al cabo, no es el problema tanto el alimento, sino la porción también que estamos utilizando. Porque si yo vengo, como solo un pedacito de pescado a la plancha, como mucha ensalada, pero después vengo y me como un pedacito de volcado de piña, y eso estaba elaborado con azúcar, entonces no estamos haciendo una buena dieta, no estamos teniendo una buena alimentación y no estamos tomando en consideración lo que la UNICEF nos dice en el 2020, que fue tan importante. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. El 30% de nuestros adolescentes está teniendo sobrepeso. ¿Por qué? Porque ya no juega, porque ya ahora está sentado, porque ahora solo está en una sola posición y no hace actividad física. Necesitamos que hagan más actividad física. Y de ese 30%, el 17% dijeron, quiero bajar de peso, pero la verdad es que me da pereza. Les está dando pereza. Y ahora es muy común y muy corriente o escuchar en los adolescentes, tengo pereza. ¿Y qué da la pereza? La pereza viene de comer mucho azúcar, de estar sentado, de no hacer nada, de no ejercitarnos, de no hacer cosas. Nosotros pequeñitos, bueno, usted no, porque usted es muy joven, pero en mi generación estábamos jugando, andábamos en bicicleta. Yo tenía una chopper que era lindísima, dorada, y era la sensación del barrio. Y yo andaba en esa chopper para arriba y para abajo. ¿Pero qué? Quitábamos todas las calorías. Botaba estrés y quemaba calorías. Todo. Ahora, doctora, con las embarazadas, ¿qué recomendación se les puede hacer? Importantísimo. Imagínate que de cada 10 embarazadas puede generar diabetes gestacional. ¿Cuál es el problema de la diabetes gestacional? No es que nazca un bebé grandote, lindísimo, de más de 4.000 libras. No. Gramos. O sea, de más de 4 kilos. No ese es el problema. El problema es que primero van a tener que hacerle una cesárea y eso es muy complicado. Y segundo, podemos predisponer a ese niño a tener una posible diabetes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una embarazada? La embarazada tiene que tomar azúcar igual. No podemos quitarle ninguno de los grupos alimenticios que tenemos, pero sí tiene que hacerlo en menor cantidad. La dieta de una embarazada debe ser cada 2 horas. Cada 2 horas debe comer algo pequeñito, que tenga un valor nutricional. O sea, que no sean calorías vacías. Que no sean calorías vacías, exactamente. Por ejemplo, no va a comer arroz con leche, cosas así, no. Sino yogur, frutas, leguminosas, mucha carne, mucho pollito, cositas que están hechas con poquita grasa. Y eso es para que ella esté fuerte y para que el bebé esté fuerte. Perfecto. Ella es la doctora Teresita Monestel Quesada, que nos acompañó esta mañana. Doctora, muchas gracias. Las noticias de cada hora.
Alejandra Araya con nosotros con la información más destacada. Alejandra, buenos días. ¿Y cómo va a estar el tiempo? Muy buenos días, Rafa. Para usted también, informarles también para que tomen las previsiones del caso y si sale de su casa, lo haga con un buen paraguas o una sombrilla, porque a partir de este martes se incrementa la inestabilidad en el país y las lluvias empezarán a hacerse presentes. Esto provocará que en regiones como por ejemplo aquí en San José, todo lo que tiene que ver con el Valle Central, también el Pacífico y el Caribe, tengamos una mayor cobertura nubosa durante esta mañana, pero para la tarde ya se va a dar la formación de aguaceros, entonces para que usted salga bien preparado, y esto se debe justamente a un incremento en la nubosidad y también en la humedad que experimenta el país. Se espera que esa condición se mantenga durante esta semana. Perfecto, Alejandra. Vayamos por favor ahora al ámbito internacional. Bueno, no muy buena noticia, Rafa, y hay que decirlo de esta manera. Tiene usted las imágenes, un trágico incendio en un centro educativo de secundaria dejó 19 muertos. Los fallecidos son 18 niñas, estudiantes de este centro educativo y un niño de solo 5 añitos. Las puertas estaban cerradas y las menores no pudieron escapar porque las ventanas tenían barrotes. La policía investiga los motivos de este posible acto intencionado. El país decretó 3 días de luto nacional. Se trata de Guyana, que es un país ubicado en el noreste de Sudamérica, limita al sur con Brasil y al oeste con Venezuela. Vamos a estar ampliando detalles sobre esa noticia a partir de las 11:55 minutos. Qué lamentable, Alejandra. Fuerte. Muchas gracias por informarnos. Vamos. En Noticias RPTL, las noticias de cada hora. Puede cuantificar el monto por un daño moral. Hoy está con nosotros el juez Alberto Castillo, que nos va a explicar. Don Alberto, muy buenos días y por favor explíquenos cómo se define qué es un daño moral, cómo procede. El daño moral es el sufrimiento interno de una persona producto de una situación, como pueden ser de muchas clases. Puede ser el robo de un vehículo, el robo de una computadora, una malpraxis médica, la pérdida de un objeto, la pérdida de dinero en el banco, etcétera, etcétera, que esto produce una afectación interna o una molestia o sentimientos de ira, de desesperación, de enojo. Ahora, se habla de aspectos más claros como una estafa, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se mide el honor, el decoro o las creencias? Sí, cuando se dan situaciones como estafas electrónicas, pues es obvio que la persona se siente devastada, se siente frustrada, y aunque se le devuelva el dinero, si es que el banco logra devolverle el dinero, muchas veces lo devuelve tiempo después. Entonces esto hace que nosotros no podamos disponer de ese dinero y que nosotros también nos sintamos como engañados. ¿Qué pasó con nuestro dinero? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué condiciones o qué medidas tomaba el banco para custodiar mi dinero? Y todo esto genera unos sentimientos que pueden ser reclamados a través de un daño moral. Ahora, con el honor y las creencias religiosas, pues son situaciones o conceptos que un juez puede valorar dependiendo de la situación que sea reclamada. Por ejemplo, cuando una persona insulta a otra, que no es lo mismo que lo insulte cuando no hay nadie o que lo insulte en una actividad familiar o en un congreso, una actividad social donde hay muchas personas. Entonces, pues esa situación donde se me está a mí difamando o se me está injuriando, ¿verdad? Pueda esto ocasionar unos sentimientos, una afectación a lo interno de esta persona. Ahora, nos estafan y nos quedamos sin plata. Pasamos días de esos que uno dice, Dios mío, qué angustia, ¿verdad? Porque se queda uno, pues, sin poder comprar nada, incluso con problemas hasta para transportarse, ¿verdad? ¿Aplica el daño moral en este caso? Por supuesto que sí. En la oficina hemos llevado un caso de una mujer que tenía una cuenta de ahorros exclusiva para el momento en que ella iba a contraer nupcias, y este dinero le fue estafado por medio de una estafa electrónica, y el banco pues lo que dice es que eran unos estafadores internacionales. Sin embargo, esta persona no pudo disponer de este dinero y ya venía la boda una semana después, y el banco ha
demoró 6 meses en devolverle el dinero. Ella tuvo que suscribir un préstamo para cubrir esto, y por supuesto que ella estaba muy molesta con la situación. ¿Qué es lo que comentábamos fuera de cámara? A veces, aunque usted le devuelvan montos de dinero, eso no es una satisfacción por completo de la persona víctima de este tipo de situaciones. Igual cuando una persona, qué sé yo, la pueden difamar o injuriar o calumniar a través de redes sociales. Ok, entonces, ¿en qué circunstancias se puede presentar el daño moral? Ahora, como usted dice, licenciado, con tantos espacios de comunicación de acceso para todo el mundo. Claro, muchas personas a veces creen que el borrar un comentario que se hizo una publicación, a otra persona, digamos, una publicación donde se le injuria, calumnia o difama, ya con solo pues borrar esto ya no pasó nada, y no toman en cuenta que las redes sociales muchas veces son vistas, son vistas por muchas personas, y que esto puede traer secuelas y implicaciones en su vida social. Pero entonces, ¿qué pasa, hasta digamos, laboral? Si yo publico algo en mi Facebook personal, ¿verdad? Me doy cuenta que eso ofende a alguna persona y yo voy corriendo y lo borro. Sí, lo que pasa es que si la otra persona se sintió que eso tuvo alguna afectación para él, podría incluso pues hacer una reclamación por un daño moral sufrido, porque esa publicación que usted hizo pues le generó a esa persona pues ciertos sentimientos, digamos, de tristeza, de que usted se burló de la familia, de que usted le hizo una imputación de su conducta sexual o religiosa, o se le llamó ladrón o estafador, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, ¿cuáles son las acciones en ambientes tipos laborales, verdad, que se puede llevar a una persona pues, a poner una denuncia de este tipo? También podría darse el caso de que una persona se le diga que es un acosador sexual, por ejemplo, o que se robó algo en la empresa, y esto eso causó que se iniciara toda una investigación, y esta persona se sintió pues durante ese tiempo pues muy dolido, muy preocupado, y entonces esa falsa acusación pues le causó sentimientos de enojo, de frustración, de tristeza, hasta incluso de depresión. Ahora, entonces puede ser reclamado esto. Usted decía, por ejemplo, que no es lo mismo que alguien insulte a una persona en privado que lo haga en una actividad donde hay más personas. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que necesitamos para poder poner una demanda de este tipo? ¿Tenemos nosotros que buscar las pruebas? Sí, muchas veces esta reclamación del daño moral se establece en una demanda o en una denuncia, puede ser tanto civil como penal, pero también puede darse la situación de que tenga que comprobarse, porque no solamente es alegarlo, sino que tiene que demostrarse que realmente tuvo una afectación. Es decir, si yo sufrí un accidente o a un familiar, si yo sufrí un accidente y esto pues me causó unas heridas, que la empresa nada más me indemnice las heridas, ese daño físico, también hay una afectación del daño moral, de lo interno, de que por qué me pasa esto a mí, de que ahora yo voy a vivir con una cojera, voy a tener problemas, ya no me puedo dedicar al deporte, o una malpraxis médica, que ya voy a tener una cicatriz, que esto me va a avergonzar, que yo ya me voy a sentir mal ponerme un vestido de baño o una pantaloneta en público, y entonces todo esto causa una dolencia que puede ser comprobada incluso a través de testigos, donde esos testigos digan, sí, efectivamente, esa muchacha me dice, o mi prima me dice a mí que jamás, que ella cuando va a la playa no quiere ponerse un vestido de baño porque se le ve esa cicatriz, y que aunque ella le fue indemnizado ese daño físico, pues esa afectación psicológica que tiene a lo interno de la persona también tiene un valor. Ahora, ¿cómo es el proceso una vez que nuestra demanda ya entra ahora sí al juzgado? Sí, una vez que entra al juzgado, pues entonces hay una fase de evacuación de la prueba, donde precisamente puede demostrarse con la declaración de la misma víctima qué es lo que ella siente o qué fue lo que pasó,
y el juez le va a ir haciendo preguntas de cómo se siente, de qué es lo que siente, y también se pueden aportar testigos, que estos testigos pues corroboren el dato o las manifestaciones de esta persona, que diga que efectivamente ellos ven que esa persona cuando pasan situaciones similares se siente desconsolada o se siente triste o hasta con depresión. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que pasar después de que un juez dice, bueno, ok, usted gana la demanda, le tienen que pagar? ¿Cuánto tiempo tiene para pagar lo que el juez diga? Bueno, ese tiempo es inmediato, es decir, cuando ya el juez ordena que se pague, si es que no ha habido ninguna apelación, tiene que pagarlo de inmediato. Ahora, en los procesos en Costa Rica, pues por supuesto que hay etapas de apelaciones y de casación, y entonces esto hace que estos procesos tarden un poco más. Claro. Ahora, hay una forma de calcular el daño moral, porque no es que uno se invente números a lo loco para decir, mire, es que a mí me pasó tal cosa y yo siento que usted me debería pagar $1 millón. No es así. Esto, para calcular un daño moral, que es muy importante y que muchos colegas abogados desconocen cómo se debe de valorar un daño moral, es a través de unas técnicas y de unas reglas, como por ejemplo, quién causa el daño moral, porque yo no le puedo cobrar una suma de dinero que esa persona no tiene o no pueda pagar, o no lo pueda pagar, digamos. Y también eso es como una especie de castigo. Por ejemplo, si es una empresa transnacional muy importante, pues esa empresa transnacional sabemos que cuenta con mucho dinero, y que si se le condena a pagar una suma alta como, no sé, $50,000, esa suma de dinero para ellos no es mucho, porque están acostumbrados a generar mucho dinero, y para ellos pagar $50,000 o $100,000 es un monto que no les hace mucha mella, ¿verdad? También es importante quién reclama el daño moral, porque aquí no se trata de que la persona se haga rica simplemente porque se le ocurrió reclamar, que esto que le pasó se siente una afectación y una preocupación y unos sentimientos de tristeza, que resulta que vio un Ferrari y se quiere comprar un Ferrari con la reclamación de ese daño moral, sino que el juez también debe medir que ese dinero que se le otorga a esa persona va acorde con su estilo de vida, con digamos que lo que se le va a dar corresponde a la situación, que no es desmedido. Sí, al verdadero daño y el debido proceso. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable. Con todo gusto.